¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos en Primera Persona. Hoy tenemos de invitada a una docente realmente muy querida por sus alumnos, que realmente inspira, pero inspira además por su historia de vida, pero además por lo que genera en esos chicos, en esos estudiantes, donde ella es profesora de lengua y literatura. Durante el 2024 fue galardonada como la mejor docente del país, un premio que otorgaba el diario Clarín con Zurich, y tenemos aquí el premio que dice Creatividad, Innovación, Impacto, Inclusión, Colaboración, Inspiración, Resiliencia y Vocación. Es que todo eso está en la persona de Karina Morales. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por estar acá. Muchas gracias, muy bien, buenas tardes. Bueno, Karina tiene 48 años, pero no hace tantos años que ejerces la docencia. No, en realidad hace muy poquito. Me gradué en el 2018. Trabajo desde un par de años antes, pero me gradué hace poquito, 6 años nada más. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te graduaste tan tarde? ¿Por qué a los 41 años y no antes? Contarle un poco a la gente cómo fue un poco tu historia de vida. Sí, realmente me crié en un ambiente, digamos, de mucha vulnerabilidad económica y eso hace difícil que la trayectoria escolar lleve su proceso natural, digamos. Yo viví en una villa de emergencia y si bien pude estudiar la primaria con normalidad, la secundaria tuve que dejarla para poder trabajar. Vivías en uno de los vagones de los trenes en Panquegua, ¿no? Así es, sí, teníamos varios hileras de vagones donde vivían familias y al costadito habían módulos que le decían de la municipalidad que te daban como una estructura metálica y la gente armaba tal como uno se imagina una villa, con cartón, con los mejores con algún ladrillito. Pero así como uno se las imagina. ¿Y ayudabas vendiendo cosas que hacía tu mamá? O sea, Sí, pastelitos, sí, esas mi cosas. mamá en ese tiempo hacía pancito casero y empezábamos con la venta ambulante y después nos especializamos en hacer pastelitos, más que nada. Somos conocidas como la señora de los pastelitos, que la reina era mi mamá y yo he heredado el trono. ¿Y cuándo decidiste volver otra vez a estudiar? Porque me imagino que antes de hacer la carrera tuviste que hacer un CENS. ¿Cuándo se produjo esa oportunidad para volver otra vez a la escuela? En realidad siempre estuve estudiando algo. Estudié inglés, estudié peluquería. Siempre estuve tratando de buscar la forma de, como se dice comúnmente, encontrar la vuelta para poder realizarme en algo que a mí me gustara. Demoró mucho mi proceso, por eso estoy tan agradecida con la educación de adultos y todo este tiempo que ha tenido siempre sus puertas abiertas para permitir que personas como yo, que fracasamos en el camino tradicional o en el formato que sería el normal dentro de todo. Yo creo que no es que fracasaste, quizás no tenías la oportunidad, no estaba el contexto dado para que pudieras hacer la escuela secundaria en el tiempo que cualquier chico lo hace, ¿no? Sí, sí, es así. Realmente yo lo sentí como fracaso, por eso lo digo así. Yo sentía que era algo que podría haberse dado de otra manera, que debería haberse dado de otra manera. Entonces por eso sentía esa necesidad de decir, bueno, quiero terminar, quiero que este proceso tenga su final. Y de a poco fui estudiando en CENS, me gradué en un CENS que estaba en el Hospital Lago Maggiore, en la parte de atrás del Lago Maggiore. Y ahí lo identificaste cuando ibas a cuidar a tu mamá, que estaba enferma. Y fue en realidad, cuidé a mi mamá un poquito después. Sí, no fue exactamente ahí, pero cuando entré a cuidar a mi mamá, que mi mamá le diagnostican cáncer de mama, fue cuando yo ingresé en el terciario. Mientras la cuidaba ella, yo me preparaba y estudiaba para el terciario todo el año que ella hizo quimioterapia y todo ese proceso. Yo tuve mi primer año de facultad, así que tampoco fue nada sencillo. Y mientras hacías tu carrera en el Instituto Superior de Formación Docente Tomás Godoy Cruz, ahí donde está el normal, en esa zona, ¿seguías con la venta ambulante? Sí, sí.
seguía con la venta ambulante, es más, vendía adentro. Ajá. Adentro del Sí, instituto. dentro del instituto, sí, sí. Algunos de los secretarios incluso se sorprendieron un poco cuando me gradué y les agradecí todas sus compras, sus tecitos. A mis profesores, a mis profesoras, fueron muy amables, mis compañeros me apoyaron muchísimo porque veían justamente que era difícil para mí mantenerme, estudiar. Es que es lo que uno siempre cree que tiene que dejar. ¿Ya habías formado una familia para ese entonces? Estaba casada, sí, estaba casada, pero mi esposo y yo nada más, y cuidando a mi mamá, que nos fuimos a vivir con ella por su salud, y cuidando a mi papá, que vivía también en otro lado. Bien. Y en todo este trayecto, porque leía, me interioricé para poder charlar con vos, que cuando estaban en Panquegua había un chorro de agua, te bañabas a las 4 de la mañana y así durante mucho tiempo. Sí, todos los sistemas de trenes son abastecidos como si fueran camiones cisterna. Y nosotros le decíamos así, por eso me quedó esa expresión. Seguramente tiene algún otro nombre especial, pero caía... O sea, un chorro de agua fría, ¿no? Claro, sí, era un tanque de agua que tenía todo su sistema de agua para abastecer los trenes. Y lo bueno era que nos quedaba mucho más cerca que ir hasta donde la municipalidad había puesto agua corriente para la villa. Porque en la zona ahí tenían un solo baño para todos. Claro, eran baños comunitarios, había 10 para varones y 10 para mujeres, y entre medio de esos dos como estructuras donde estaban los baños estaban los surtidores también comunitarios. Pero eso nos quedaba, como decirte, 2,5 cuadras de distancia. Entonces, pero ese chorro que nosotros aprovechábamos caía a las 4 de la mañana cruzando las vías de donde estaba nuestro vagón. Así que era mucho más sencillo para nosotros mantener la limpieza. Mi mamá, una persona muy súper pulcra era, y ella baldeaba por dentro, baldeaba por fuera el vagón, tenía plantas, inaudito sin tener agua. Juntaba el agua para el día, después dormíamos un ratito más y después a la escuela. ¿Y qué pasó? Porque a ustedes les entregaron una casa del IPB cuando por primera vez tuviste agua corriente. ¿Cuántos años tenías ya? Y ya tenía 11 años, casi 12. Lloré. Eso pasó. Qué difícil. Estamos contando estos detalles como para que los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, se hagan ese contexto, cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, ¿no? Era muy complejo poder concentrarte en los estudios, o sea, era realmente muy difícil, ¿no? Sí, sumamente difícil. Dormía muy poco porque trabajaba mucho. Hice un par de años nada más en la secundaria y ya no había manera de que siguiera. Tenía una hermanita pequeña, recién nacida, y son cosas que a veces yo les cuento a mis alumnos, ¿sí? Claro. Las dificultades que se presentan en la vida, que hacen que uno no pueda tener eso que es tan valioso como la educación. Para que ellos de alguna forma, si es que alcanzan a ver la experiencia, puedan observar todo el beneficio que ellos tienen de poder estar ahí, de que no rompan sus hojitas, que no rompan sus carpetas, y de que aprovechen todas las oportunidades que existen, como que les den un subsidio para ir a estudiar. Eso es algo que me hubiese cambiado totalmente, porque no era mala estudiante ni... ¿Siempre te gustó? Sí, sí. ¿Y por qué elegiste el profesorado de lengua y literatura? ¿Por qué las letras? Siempre leí, yo estudio mucho la Biblia, soy testigo de Jehová y siempre enseñé también la Biblia. Somos grandes lectores, los testigos, y grandes aprendedores de muchas habilidades blandas, de oratoria, de conversación. Entonces, ir a la escuela, aunque sea una escuela de esa temática, siempre fue parte de mi vida. Para mí, leer y entender textos y poder comunicárselos a otras personas era algo natural, y creo que por eso me decidí por ese lado. Cuando empezaste en la escuela Armando Tejada Gómez, ahí en Las Heras, también das clases en otras escuelas,
una de las cosas que, bueno, que yo creo que es lo que ha premiado todas las tareas que has hecho, todos los proyectos, historias digitales, los libros, un libro donde los chicos definieron escribir sobre amor, pero además con toda la tecnología, porque siempre te estás preparando para que no sea una enseñanza clásica, sino adaptado a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos que actualizarnos como profesores porque las eras van cambiando. De hecho, de la forma como yo aprendí no tiene nada que ver al sujeto de aprendizaje en el que nosotros nos encontramos. Los chicos están interiorizados, han crecido con la tecnología y ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, tenemos que reevaluar nuestro rol también. No podemos, es como decirle siglos atrás, no vas a usar la calculadora porque no vas a usar tu cabeza si usas la calculadora. En realidad son herramientas, tenemos que acomodarnos a que ellos puedan usar esa herramienta de la mejor manera posible, porque eso no se va a ir, no va a dejar de existir, sino todo lo contrario. Entonces enfocarnos en aquellas cosas que realmente a ellos les sume y les dé valor para poder utilizar esas herramientas y para poder crecer en aquellas cosas que les hagan falta. ¿Cuándo te hizo el clic que tenías que incorporar estas herramientas, que los chicos necesitaban otros dispositivos, otras maneras de sentirse atraído por algo que por ahí hoy no leen mucho, les cuesta agarrar un libro, sobre todo literatura, ¿no? Y tuve la oportunidad de que mis profesoras de formación me invitaran a participar de una investigación sobre gamificación en la Universidad de Cuyo. Entonces ahí aprendí sobre las herramientas digitales y con el tiempo yo fui especializándome en otras partes, algo un poquito más a la parte literaria, porque ese estudio fue sobre la ortografía. Una vez que vi todo el impacto que puede crear en los chicos ese tipo de actividades y de cómo los enganchan, los motivan, y realmente es algo que lo aprenden con suma facilidad. Porque hacen podcast, hacen de todo los chicos. Hacen de todo, a ellos les gustan muchísimo las redes sociales a su gusto, a su manera. Yo creo que hay muchísimo por aprender y nosotros tenemos que acomodarnos y tratar de incentivar el buen uso de la tecnología dentro del aula. Realmente la respuesta de los chicos es fenomenal, a ellos les fascina, y no solo porque yo les lleve un juego, porque sí, también se puede hacer, de hecho yo los comparto, sino que en el proceso que yo propongo es que ellos hagan juegos y que después ellos los compartan. Bueno, de hecho, estaba mirando que han hecho historietas digitales, antologías, 2 libros a la casa del Literaudio, ese que es como un audiolibro. Esos son audiolibros que están dentro de la Biblioteca Nacional, que son libres, y los chicos hicieron como una pequeña promoción, así como salen en TikTok, que te dice, imagínate que te pasa esto, y te enganchan con la historia. Entonces ellos hacían ese póster grande donde decía, imagínate que te enfermas y una enfermedad extraña y empezás a volar. ¿Querés saber cómo termina? Y te invitaba con el QR a viajar escuchando. En este caso la Municipalidad de Las Heras nos ayudó, la parte de educación nos ayudó a financiar los pósters y los pusimos en espacios públicos para que la gente cuando viajara pudiera ir escuchando. Escaneaba el QR y con eso. ¿Y estos proyectos en la Escuela Armando Tejada Gómez o en las otras instituciones también? Y en todas las que he estado he hecho algo. Ahora que estoy ¿Y los cargando, directivos lo toman bien? ¿Les gusta que vayas con ideas así innovadoras? Siendo realistas, hay directivos que sí, que son extraordinarios, y hay dificultades, porque no es la normalidad. Yo ahora con el tiempo lo entiendo. No es la normalidad del tipo de proyectos que se hacen dentro de las escuelas, y a veces es difícil encontrar el apoyo. Por ejemplo, con parte del dinero del premio me compré una impresora con todo para poder hacer incluso yo las tapas y todo de los libros, porque me pasó que mi esposo es panadero, que él me donara y yo seguir vendiendo pastelito, tortita, factura,
para poder imprimir los libros de mis alumnos, porque a veces no conseguí financiamiento de ningún lado. Además porque estás trabajando también en escuelas, ¿son todas las escuelas en áreas vulnerables? Sí, la mayoría. Yo tengo una sola por ahora en el centro, pero tampoco es una escuela que cuente con muchos recursos. Y en esto te sentís identificada un poco con los chicos, ¿no? Sí, he escuchado muchas veces en las salas de profes, tenemos una población estudiantil difícil, que no te lo niego, son difíciles, pero son mi normalidad. Entonces a veces no tengo esa mirada ni piadosa ni de juzgar hacia ellos. Son mis vecinos, son los hijos de mis vecinos, son los chicos que viven en la misma situación que he vivido yo, y sé que ellos pueden también salir adelante, que es una cuestión de elección. Entonces no tengo ese determinismo respecto a lo que ellos puedan llegar a decidir de sus vidas. Y una vez que tuviste el premio, por lo que significó, por lo económico, ¿te impulsa a seguir creciendo, a seguir adaptando a más proyectos? Porque hay que decirlo, si bien trabajas en varias escuelas, sos suplente en todas las escuelas. Soy suplente y estoy con poco trabajo, así que estoy rogando poder solucionar un problema de salud lo más rápido posible para poder seguir tomando. Es la realidad de los docentes en secundaria. Demoramos mucho tiempo en poder estabilizarnos laboralmente, y es difícil porque cuando tenés muchas horas, yo no las tengo, que las quisiera tener, pero cuando tenés muchas horas también estás muchas horas del día, no tenés una estabilidad en la semana para nada, ni siquiera además, en el mes. Y además hay que decirlo, los docentes, sobre todo los profesores de secundario y de nivel superior, pasan muchísimas horas preparando las clases, con PowerPoint, con material, porque hoy por hoy no se puede dar una clase sentado en un escritorio, sino tiene que ser mucho más interactivo, porque si no el estudiante se aburre, ¿no? Lleva mucho trabajo, y además tenemos también una carga administrativa que es bastante difícil para el profesor de secundaria. Me imagino que para primaria también, pero el profe de secundaria la pasa un poquito peor porque tiene esa misma exigencia quizás en 10 escuelas. Imagínate coordinar con 10 equipos hacer de cuenta que sean primer años. 10 equipos de profesores, todos de primer año en las 10 escuelas, con diferentes horarios, con diferentes PEI, que son los documentos que organizan hacia dónde quiere ir la escuela en particular, presentando los proyectos que unan ciertas materias, que se evalúe y que se prepare también la evaluación del recuperatorio y del recuperatorio. Entonces esos son desafíos a los que nos enfrentamos en el sistema escolar actual. Y además de los inconvenientes económicos que muchos chicos atraviesan, ¿por qué crees que hay como una desidia a volcarse a la lectura, que a los chicos cada vez les cuesta más? Incluso muchos chicos llegan al secundario sin saber leer, por eso están los programas del censo de fluidez lectora y demás. Sí, se ha perdido un poco la lectura del placer. Se tomó de cierta manera, y creo que desde la misma escuela, una forma de leer como si estuviéramos examinando un producto y sus componentes. Sí, este es el autor, este es el recurso, que no es que esté mal, esa es la parte científica de la lectura. Pero leer por placer ha dejado de ser algo que en el imaginario colectivo de las personas se vea como algo positivo. ¿Y en esto crees que nos han jugado una mala pasada las redes sociales, el celular, tener todo a la mano? Porque también uno observa que los chicos no leen, pero los papás tampoco leen, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Claro, los chicos aprenden muchas veces copiando. Vienen con las ideas de los papás o las expresiones de la casa, eso es inevitable. Si en la casa la generación anterior, como vos decís, no se incentivó la lectura,
no podemos hacer milagros en un rato en la escuela. Es muy difícil que el chico tenga por ahí esas ganas, quizás sí, pero es complejo, ¿no? Lo que sí veo es que, por ejemplo, leer en otros tipos de soporte les es más similar a ellos. Por ejemplo, yo les propongo ciertas lecturas que son en soporte digital, y no solo porque sean leídas en una tablet o en el celular, sino porque tienen todos los componentes que hace que lo digital sea diferente. Por ejemplo, escribí un cuento donde decía que tiene sueño, que se llama Noche de Verano, y las letras se apagan como si quisiera cerrar los ojos. O les digo, ¿qué haces? ¿Te levantás a tomar mate o te tomas una ducha? Y si vas a la ducha se escucha el agua. Y las letras se mueven como que cayera el agua. Entonces, todas esas herramientas que vienen muy bien en la parte digital hacen que a ellos les sea más interesante la lectura, porque es mucho más actual a lo que ellos están acostumbrados. Estamos compitiendo con juegos de video en que los chicos tienen que tomar decisiones en segundo para ver si le disparan al tomate o no. Entonces esa movilidad creo que los atrae un poco más. ¿Y en algún momento sentiste un poquito de frustración esto de tengo que darle los clásicos, tengo que darle esas lecturas que son necesarias para la vida, para que tengan un pensamiento crítico, pero qué difícil que es que, por ejemplo, puedan leer un Borges o ni hablar de Cervantes, ¿no? Mira, tuve una experiencia preciosa con El Matadero. El Matadero es una obra difícil de la literatura argentina y que habla sobre el periodo de nacimiento prácticamente del país y las diferentes posiciones políticas. Tengo una serie de 3 juegos que hicieron los chicos respecto al Matadero. Yo creo que es el abordaje que nosotros le damos a ese tipo de lecturas. Realicé juegos durante la lectura, cuestionarios, votaciones por WhatsApp, creación de imágenes con inteligencia artificial sobre algún fragmento del Matadero, cómo se imaginaban las negras, cómo se imaginan el toro. Con todas esas imágenes después creamos 3 juegos y los chicos participaron en el evento de Mendoza Maker y fueron y mostraron todo lo que habían hecho. Felices, la verdad que fue una experiencia preciosa y lo compartimos también. Yo tengo un pequeño Facebook que comparto con docentes que se llama Lengua en Red, y ahí subo todo, los juegos, secuencias didácticas, lecturas, todo lo que pueda llegar a servir para que otros también lo puedan usar. Y algunos exalumnos te han dicho, la verdad que me encantaría ser profesor de lengua y literatura, o quiero seguir letras, o quiero seguir filosofía. Me han dicho que quieren ser profes, no me han dicho por ahora de lengua, pero sí me han dicho que les gustaría, por ejemplo, estudiar historia. Cuando han conocido acerca de mi historia, incluso han dicho, me gustaría ser enfermera, o yo quisiera trabajar, ¿cómo fue que me dijo un chico? En la parte de la aviación. Entonces como que sienten que hay posibilidad. Hay veces que, creo que esto lo he dicho en algún momento, cuando uno vive en la pobreza el mundo se hace muy chiquito. Realmente sostenés dentro de tu pensamiento el que no podés, y no es algo que lo hayas decidido, es algo que se incorpora con todas las realidades que te tocan. A mí me da la sensación de que a pesar de las realidades, que todos tenemos distintas adversidades en la vida, creo que el optimismo es lo que te ha ido motivando y te ha ido sacando a flote, ¿no? Sí, el saber que, o sea, el creer que puedo, pero el creer que puedo no por las circunstancias, sino que tengo la capacidad de hacerlo. Yo creo que eso es lo que decía yo. Claro que puedo, porque leía cosas universitarias y las lograba entender. Entonces yo sabía que podía llegar pero obviamente una situación así de ganar un premio y todo, no, de todas formas. Porque además hay que decirlo, ganar este premio fue entre 2.400 docentes, sí, ¿no? Más de 2.200, sí. Y además cuando quedaste
finalistas, eso ya estaba buenísimo, porque eran 6. Ay, era una maravilla. Claro, y después cuando te enteraste que ganaste por sobre todos los docentes del país, fue maravilloso. Sí, lloré, como que queda evidenciado que Pero no es mi forma de reaccionar. No es para menos, claro. Yo por todo lloro. Está muy bien. Sí, sí. Sí, fue muy emocionante y súper inesperado. Una cosa muy, muy alegre. ¿Qué te decían tus colegas o los otros profesores de las escuelas? ¿Notaste apoyo, acompañamiento o un poco de resistencia, envidia? Mira, de todo un poquito, de todo un poquito, pero la mayoría, estoy súper feliz porque la mayoría muy contentos y muy emocionadas, en especial las personas que me conocieron de antes. Ajá. Porque una cosa es conocerme ahora de profe, un ratito y otras son mis vecinos, son los que me vieron, o sea, los que todavía me preguntan si el fin de semana hago pastelitos. ¿Y seguís haciendo? Bueno, tu marido tiene pastelito panadería. No, pero sí hago cosas para vender, sí. Sí, pues ahora tiene una panadería formal. Sí, no, hacemos en la casa y repartimos, muy, muy sencillo, pero sí sigo porque no tengo trabajo estable todavía. Claro. Necesito algún día titularizar y ahí muy bien. Voy a tener trabajo. ¿Y has tenido algún tipo de reconocimiento de la provincia, de la dirección de escuelas, de todo esto que ha pasado, que tuvo repercusión nacional? Y de la provincia fueron a ver el proyecto a la escuela, les mostré todo lo que había hecho, les ha gustado y ellos me dieron una netbook, mi netbook del gobierno, ya le faltaban teclas. La de Conectar Igualdad. Sí, me dieron una nueva, así que estoy recontenta, súper agradecida de esa herramienta de trabajo. Y la Municipalidad de Las Heras también me ayudó. Ellos sí me dieron un reconocimiento, así que contenta por eso. Karina, ha sido un placer. Estamos en el inicio de clases. Estás inspirando a muchos docentes, a muchos chicos y seguramente a muchos papás que se deben haber quedado impactados con tu historia y esta manera de abordar la lengua y la literatura de otra manera. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, en serio. Bueno amigos, muchas gracias por estar del otro lado. A mí me encantó esta entrevista con Karina Morales. Espero que les haya gustado mucho. Realmente es una docente que inspira. Nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, por la pantalla de Canal 7. Que tengan un hermoso fin de semana.